¿Qué experiencia has tenido que no puedes explicar con lógica? Un punto tan serio aquí e incluso mi esposa lo observó para asegurarse de que no estoy loco. En la línea del destornillador. Perderé cosas al azar, los colocaré y desaparecerán por un día o dos y luego volverán a aparecer. Me quité el reloj, lo puse en el mostrador para lavarme las manos y simplemente no estaba allí cuando terminé. Lo busqué y mi esposa lo buscó. Incluso le dije dónde estaba cuando me lo quité. 2 días después, entramos al baño y está justo ahí, en el borde del lavabo. Como si me lo acabara de quitar. Cosas así pasan todo el tiempo. Solo bromeo diciendo que yo en otra dimensión lo necesité por un día o dos. Así que tomaron el mío y no se preocupen porque las cosas inevitablemente regresan. Un amigo que pensó durante años que se estaba volviendo loco. Recordaba dónde puso las cosas. Pero cuando regresa, ya no está. Lo encontraba en un lugar diferente después de algún tiempo. Resulta que la novia con la que ha estado viviendo lo hizo todo durante años y lo hizo sentir como si se hubiera vuelto loco. Cuando era adolescente, estaba en casa de la escuela y una niña comenzó a gritar mi nombre en medio de la casa. Una y otra vez. No había ninguna niña allí, ni yo conocía a ninguna. La casa estaba completamente vacía. Cuando tenía alrededor de 8 años, me desperté con un niño pequeño que decía mi nombre. Tenía 2 primos que tenían como 2 años, pero ninguno de ellos estaba allí. Era la mañana de Acción de Gracias y había dormido hasta tarde. Compartía una habitación con toda mi familia, 2 hermanos menores y mis padres, pero todos estaban despiertos. Salí y se lo dije a mis padres y abuelos. Mi abuela dijo que tal vez era mi tío. Él había fallecido cuando tenía 2 años. 2 años antes de que yo naciera. A mi familia le gusta pensar que me cuidó mientras crecía. Pero, sinceramente, si lo hizo, me asustó todo el tiempo, jaja. Te lo agradezco ahora, tío Ben. Cuando mi familia se estaba mudando de una de nuestras casas, mi papá y yo nos quedamos hasta tarde una noche para terminar de empacar el dormitorio principal. Estábamos desarmando su cama cuando escuchamos a alguien decir el nombre de mi papá. En el momento en que ninguno de nosotros dijo algo, simplemente nos miramos como ¿escuchaste eso? Pero seguimos adelante. Después de un par de minutos, ya no pude quedarme callado. Le pregunté si escuchó eso y su rostro se puso muy serio. Creo que esperaba que no lo escuchara para poder ignorarlo. Y ambos nos quedamos en silencio durante 5 minutos escuchando y no escuchamos nada más. Habíamos tenido experiencias extrañas en la casa todo el tiempo que vivimos. Pero esta fue la más convincente. Era como si la voz viniera del interior de tu cabeza porque sonaba como si viniera de todas partes. Después de nuestra pausa empacamos lo más rápido que pudimos y esa fue nuestra última vez en la casa. Vivíamos lejos de otras personas y no había nadie cerca. Lo más extraño que he experimentado que no puedo explicar. Más tarde supimos que no el dueño anterior sino el anterior se había suicidado en la casa. Siempre tuvo esta atmósfera de eerie como si estuviera siendo observado y que el espacio no era tuyo como si estuvieras en la casa de otra persona. Hablamos de ello cada 2 años. Mis padres viven en 5 acres en Michigan con el vecino más cercano a unos 1 kilómetro de distancia. De lo contrario todos son maizales, arroyos y bosques a su alrededor. En 2015 me quedé con ellos por un tiempo junto con mi perro. Una noche a principios de otoño. Después de la medianoche y mucho después de que mis padres estuvieran en la cama estaba acurrucado en mi cama leyendo. Mi perro estaba justo a mi lado con la cabeza dormida en mi regazo. Cuando escuché un grito increíblemente fuerte y espeluznante. Este grito no se parece a ninguno que haya escuchado. Sonaba femenino y absolutamente aterrorizado. Como si algo horrible le estuviera pasando a la persona de quien venía. Y sonaba como si viniera directamente de la sala de estar o al menos de algún lugar dentro de la casa. Si hubiera sido el único que lo escuchó probablemente lo habría atribuido a una falla eléctrica entre mi cerebro y mis oídos o algo más. Pero mi perro también lo escuchó, pasó de roncar a estar en alerta máxima con los pelos de punta, el ruido apuntando a la puerta del dormitorio. Al abrir la puerta simplemente se negó a salir de la habitación e ir a revisar la casa conmigo. Creo que eso me asustó más. Su aversión era visible.
En 12 años juntos nunca la había visto erizarse el pelo de esa manera antes o después, desde el cuello hasta la cola como un mohawk rígido. No iba a cruzar el umbral de mi habitación al pasillo si tenía algo que decir al respecto. Revisé la sala de estar y todas las demás habitaciones. No había nada, no hay animales en el patio. Mis padres no oyeron nada. Pero mi mejor amiga y yo sí lo hicimos y nunca he sido capaz de explicarlo. Hace un par de días tuve 5 horas y media desapareciendo de mí. Me desperté a las 9 de la mañana, estuve dando vueltas por la casa por un rato. A las 12 me senté en el sofá a mirar unos memes, parpadeé y eran las 5:30 de la tarde según mi papá. Estuve sentado allí mirando a la nada durante 5 horas y media. No fue ni un segundo para mí. Mi cerebro simplemente se apagó. No me faltaba sueño, tampoco estaba enfermo. Eso es un síntoma de un agotamiento. Recuerdo una vez que subí a mi auto y un momento después estaba en casa. No recordaba el viaje. Otro día eran las 4 de la tarde, estaba en mi recámara estudiando, cerré los ojos por un momento y cuando los volví a abrir eran las 6 de la mañana. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que hacer algunos cambios en mi vida. Cuando era más joven había uno de esos grandes televisores de tubo cuadrado en mi habitación encima de mi tocador. Me subí a mi tocador para agarrar algo y todo se cayó. Yo era una niña de 5 años. Así que debería haber sido aplastada por mi televisor o mi tocador. Por alguna razón terminé en el otro lado de la habitación. Mi madre y su novio en ese momento corrieron escaleras arriba debido al fuerte estruendo. Y hasta el día de hoy todavía no sabemos por qué sigo vivo. Lo más probable es que haya sucedido algo completamente diferente y tu mente haya inventado esa historia por sí sola. Es sorprendentemente común. Hace un par de años en otoño me quedé en casa de un amigo en el campo. Está en el sur de Austria, una hermosa zona montañosa. No hay muchas casas ni gente alrededor. Una tarde soleada me puse los auriculares, escuché música y salí a caminar. Era la época del año en que todas las frutas estaban maduras y en esa zona hay muchos manzanos, uvas, peras, etc. Como visité a mi amigo por primera vez y no sabía a dónde ir, decidí ir directamente a través de los campos hacia arriba y hacia abajo de las colinas. Comí muchas frutas frescas en el camino, fue una caminata realmente mágica en una hermosa tarde soleada. En un momento me cansé un poco y decidí sentarme y relajarme antes de regresar. Me acosté en la hierba al sol y me quedé dormido. Cuando me desperté había comenzado a oscurecer y me sorprendí de haber dormido tanto. También me estresó un poco porque había caminado por lo menos 2 a 3 horas en la tarde directamente por el campo. Así que no había farolas, no traje una linterna porque no pensé que me iría por tanto mucho tiempo y como no había estado allí antes no sabía el camino de regreso. Por eso decidí ir directamente en primer lugar para encontrar el camino de regreso más tarde. De todos modos no estaba muy contento con la situación en la que me encontraba, pero me levanté para caminar de regreso y cuando estaba de pie vi que la casa de mis amigos estaba a la vista, lo que significa que se puede llegar en 5 minutos a pie. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo fue eso posible. No pude haber caminado en un círculo, que hubiera sido demasiado obvio en el ambiente. Realmente no pudo haber sido un sueño porque reconocí la dirección en la que estaba pasando. El punto que estaba sentado y no sabía por qué me sentaba después de una caminata de 5 minutos para descansar. Mi perro se teletransportó una vez al sofá, cuando mi perro era un cachorro y estaba aprendiendo a usar la puerta para perros. Salió por la puerta para perros. Recuerdo esto porque todavía era tan pequeño que luchaba para entrar y salir debido a la altura, y al rato nos preocupamos porque no volvía a entrar. Salimos y lo buscamos, lo llamamos por su nombre, revisamos las cercas en busca de huecos por si se escapaba. Volvimos a entrar, lo llamamos por su nombre, buscamos por todos lados. Mi papá nos dijo que era muy posible que un halcón se abalanzó sobre él y lo atrapó y estábamos llorando y todavía buscándolo. Pero la idea descabellada de mi papá parecía cada vez más realista porque simplemente se había ido. Escuchamos este leve gemido después de un tiempo y de alguna manera estaba atrapado en el sofá en la parte inferior y mi papá tuvo que darle la vuelta y cortar la malla y revestimiento en la parte inferior porque de alguna manera estaba dentro. Este era uno de esos viejos sofás cama, por lo que, a menos que no tuviera huesos,
No podría haberse metido tan profundo en el sofá de manera realista y no había rasgaduras en la malla. Hasta el día de hoy cómo lo hizo es un misterio, a menos que se encontrara con algún tipo de agujero de gusano o portal que conducía al fondo del sofá. Los cachorros pueden ser sorprendentemente curiosos. Si puede pasar su cabeza, probablemente pueda pasar el resto de su cuerpo. Apuesto a que tu perro sintió curiosidad por la parte inferior del sofá, encontró un agujero, se retorció adentro y no pudo volver a salir. Mi amigo y yo solíamos hacer ejercicio juntos en el gimnasio. Tenía un candado combinado verde que usaba en el vestuario. Obtuve el verde porque es un color poco común y puedo encontrar fácilmente mi casillero cuando regreso al vestuario. Un día entramos y vimos un candado verde sentado en el banco frente al casillero que habíamos usado ayer. Revisé el combo y se abrió, así que pensé que era mío y lo había dejado allí por accidente, y agradecí la suerte que tuve de que todavía estuviera aquí. Mucho después de nuestro entrenamiento abrí el casillero, busqué mi ropa en mi bolso y vi que mi candado todavía estaba allí. Resultó que el candado que había encontrado en el banco no era mío, pero se veía exactamente igual y tenía la misma combinación. Entiendo que es lógicamente posible, pero ¿cuáles son las probabilidades? Una vez cuando era pequeño, mi mamá me despertó de un sueño profundo en medio de la noche para preguntarme si había usado el baño al otro lado del pasillo. Dije que no. Ella dijo que mi hermano o yo debíamos estar mintiendo porque él también dijo que no había usado el baño. Pero ella escuchó pasos corriendo en el pasillo. Mi mamá fue a nuestras dos habitaciones para preguntarnos quién usaba el baño, porque cuando salió de su habitación para decirle a quienquiera que estuviera corriendo que se callara. El pasillo estaba vacío. No pudo haber sido mi papá porque estaba en un viaje. Justo cuando estaba comenzando una conferencia sobre no despertar a la gente por la noche, los pasos corriendo se escucharon una y otra vez. No había nadie en el pasillo. Todavía recuerdo estar sentado en mi cama mirando a través de mi puerta abierta hacia el pasillo, negro como el carbón, con el golpeteo de los pasos incorpóreos. La peor parte fue que sonaban como si estuvieran viniendo hacia mi habitación. Una ventaja adicional que finalmente fue desacreditada. En la misma casa donde sucedió la historia de los pasos tenemos un viejo piano en la sala de estar de la planta baja. Me despertaba por la noche el sonido de las teclas del piano golpeando fuerte y caóticamente. El resto de mi familia también lo escuchaba. Por un tiempo pensé que teníamos nuestro propio piano encantado como en las películas. Pero resultó que una familia de ratones se había mudado a algún lugar profundo dentro del instrumento y se encontraban con las teclas por la noche. Elegí un momento horrible para tomar una siesta cuando mis hijos eran pequeños. Era la mitad del día. Estaban jugando con sus juguetes y crayones en su dormitorio, cerca de mi habitación. Mis ojos se pusieron pesados, así que pensé en tomar una siesta rápida. En este punto, ya habían estado sin supervisión durante unos 15 minutos. Recuerdo claramente que me quedé dormido cuando escuché una fuerte voz masculina gritar en mi oído derecho: «¡Levántate!». Envió una sensación de sacudida eléctrica a través de mi cuerpo. Instantáneamente me energicé de alguna manera. Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo para encontrar que mi hijo había quitado la pantalla de la lámpara. Incliné la lámpara de lado. Así que ahora hay una bombilla muy caliente descansando sobre una almohada de poliéster. Me congelé por un segundo, sorprendida de que no hubiera marcas de quemaduras ni nada. Pero cuando agarré la lámpara, la fricción encendió la almohada con esta loca bola de fuego que quemó el cable de la lámpara, cortándolo inmediatamente. Corrí al baño con la almohada en llamas en la mano y el fuego se estaba quedando sin almohada rápidamente. Pero la puerta del baño estaba cerrada. Era uno de esos picaportes con un agujero en el que metíamos un clavo largo para abrirlo. El clavo estaba encima de mí en la moldura de la puerta. Eventualmente llevé la almohada a la bañera. Cuando todo terminó, inspeccioné el incidente en estado de shock. No hay ninguna posibilidad de que al menos uno de mis hijos no se hubiera quemado gravemente si no me hubiera levantado en el momento en que lo hice. Entonces pensé en esa voz. Estaba enojada conmigo. Me sentí avergonzada por mi negligencia. No reconocí la voz, ni idea de quién o qué era. Nunca he olvidado cada detalle de ese día. De vuelta en la universidad, estaba a punto de irme a una fiesta de fin de año y cerré la puerta de mi estudio.
Me quedé clavado en el lugar con este impulso de esconder todo lo caro que poseía en lugares realmente extraños. No pude sacudirme la tripa sintiendo que algo malo sucedería, así que arrastré las cosas encogiéndome de hombros y sintiéndome un poco tonta. De todos modos, cuando llegué a casa mi apartamento había sido saqueado. El ladrón se llevó todo mi dinero extranjero, pero no mi computadora portátil, tableta ni joyas. No puedo explicar ese sentimiento o cómo supe que algo malo iba a pasar. Me han sucedido otras cosas inexplicables o irónicas, pero la moraleja de la historia: no ignores tu instinto. Confía en ello. Cuando vivía con una novia de 5 años en ese momento, ambos tuvimos una experiencia de sueño compartida en la que estábamos en una casa vieja y deteriorada. Ella seguía siendo perseguida y atacada por una especie de zorro rojo que tenía un aspecto un poco fantasmal y que siempre estaba siendo seguido por uno azul más pequeño. Bueno, en cualquier caso, constantemente me interponía y empujaba al atacante mientras ganaba más distancia. Al final del sueño, el rojo finalmente me mordió el brazo y me lastimó, lo que me hizo enojar, y de alguna manera evaporé el rojo, lo que hizo que el azul desapareciera por sí solo. Cuando nos despertamos a la misma hora, completamos pequeños detalles que recordamos individualmente pero que no transmitimos. Y aquí está la mejor parte: ambos teníamos rasguños y marcas rojas en nuestros cuerpos donde recibimos heridas en el sueño compartido. Septiembre de este año hubo un corte de energía en mi casa, por lo que estuvo sin energía todo el día. En ese momento estaba durmiendo en el den porque mi habitación estaba infestada. Entonces estaba a punto de irme a dormir y estaba a punto de ponerme los auriculares, pero estaban muertos, así que tuve que sufrir. Tenía toda la casa para mí solo, así que no había nadie allí ni nadie afuera. Pero escuché una voz femenina susurrando en mi oído. No sé lo que decía porque estaba en un idioma diferente, pero aún así me asustó. A veces los auriculares o el dispositivo al que están conectados pueden captar señales de radio incluso si están apagados. A mí me pasó una vez. Me puse unos auriculares y sonaba como 2 hombres hablando ruso, realmente distante y tenue, y se desvanecería y desaparecería. Estaba realmente asustado, pero luego me mudé y comenzó a captar mejor la señal. Definitivamente era una estación de radio, pero era en español, no en ruso. No estoy seguro de cómo confundí los dos. Cuando apareció un comercial de repente se puso mucho menos miedo, jajaja. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.